Feliz día, profesor. Soy Carlos Luna del trimestre 4 de Aplicaciones de Internet 2. Mi cédula es 3206286 y a continuación voy a hacerle la breve demostración o el breve resumen acerca de mi código realizado con ayuda de los métodos de jQuery utilizando como base HTML y los estilos de CSS. Bueno, aquí tendríamos la estructura principal de un HTML común y corriente en el que tenemos la etiqueta del head y la etiqueta del body. Esta ya la he explicado varias veces, pero básicamente la del head es lo que está detrás de telón, por así decirlo. Aquí podemos cambiarle el título de nuestra página web, agregarle un icono si quisiéramos, o adjuntarle estilos externos de la misma carpeta, o bueno, de un archivo CSS que tengamos adjuntado en la misma carpeta. Y bueno, el body es donde tenemos básicamente la estructura de nuestra página web, que bueno, voy a mostrar rápidamente. Esta es la página web, esto es lo más básico del CSS, pero bueno, traté de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, aquí tenemos entonces un contenedor general. Este contenedor es básicamente este cuadrado rosado, o sea, imaginémoslo así. Es el cuadrado rosado que contiene este otro contenedor de texto, que en este caso es para el título, y estos tres contenedores, bueno, estos tres contenedores de botones que a su vez son agrupados por un contenedor que tiene los tres botones. Y bueno, todo eso está agrupado a su vez por un contenedor grande. Creo que se puede entender un poquito más aquí. Tenemos un contenedor general. Este contenedor general tiene dos contenedores. Tiene el contenedor del título y el contenedor de los botones. Y a su vez, este de los botones tiene un, dos, tres botones y el contenedor del título solo tiene un título, una etiqueta H1, simple, que nos dice, pruebas de jQuery, el título. Los botones tienen aquí su identificativo para saber cuál botón es cuál. Tiene su etiqueta en común. Por lo menos en este caso quise trabajar con contenedores porque son muy importantes a la hora de que queramos, de que queramos agrupar distintos elementos y que queramos modificarlos de manera no simultánea. En el caso de que, no sé, si yo quiero cambiarle el texto a este título, pues podría hacerlo con un H1, o sea, cambiarle los atributos al H1. Pero ¿qué pasa si yo tengo varios H1? Aunque eso no es recomendable, pero es un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tuviese varias etiquetas de H1 en el que si yo cambio una se cambiarían los aspectos de las demás? Para eso existen los contenedores, para agrupar los datos que queramos en distintas, ¿cómo decirlo? Como secciones, por así decirlo, de, de atributos. Y bueno, aquí esto es lo más importante para esta actividad, que es la inserción del jQuery, de la herramienta que vamos a utilizar. Ese link que se podía ver ahí, básicamente es esto. Uno va a la página oficial de jQuery, le da en download o bueno, descargar, y aquí tenemos todo este código que uno puede importar a su proyecto de esta manera. Por lo menos hay otra manera, que es creando un archivo local en el que uno tenga todo ese texto. Pero bueno, de esta manera, bueno, en esta ocasión lo quise trabajar con links directos para no saturar el archivo. Y bueno, aquí, luego de que le digamos lo que queremos adjuntar, básicamente le decimos que queremos manejarlo con este archivo donde tenemos los métodos que se llaman en este caso main. Y bueno, pasando ya a la parte del CSS sencillo, voy a tratar de no explayarme tanto. Básicamente tenemos la etiqueta general, este asterisco, básicamente para quitarle los justificados, por así decirlo, de nuestra página base. O sea, un documento base tiene sus propios atributos, por lo menos tiene un margen predefinido, un padding definido, y eso es lo que uno trata de evitar a la hora de querer manipular de mejor manera los elementos. Bueno, del resto, aquí tenemos un fondo, tenemos la fuente de letra que vamos a utilizar, el peso de la fuente de letra, tenemos aquí el tamaño, la sombra que va a tener, si está alineado, o sea, su alineación, que en este caso es centrada. Aquí en el body lo utilicé básicamente para el fondo, que es este que se puede ver aquí. Es una imagen que conseguí en internet que la adjunté colocando la URL directa y indicándole que cubra toda la pantalla, que eso es lo que quiere decir esta línea. Bueno, aquí el ordenamiento de elementos en el contenedor mayor. Este es el contenedor general, básicamente este cuadrado amarillo. Aquí uno lo que hace es cambiarle el color al fondo. Aquí le coloco una cierta opacidad, por eso que se ve el fondo al transparente. Estas líneas de aquí, estas tres líneas de aquí, ya he mencionado varias veces que yo utilizo esta página para crear distintas cajas donde yo pueda colocar mis elementos. Entonces, básicamente le cambio aquí los parámetros de cómo quiero que más o menos se vea. Le cambio los colores, aunque esto ya lo puedo hacer mejor propio CSS. Y bueno, ya ahí voy viendo, con el tiempo he ido como perfeccionando, por así decirlo, el cómo quiero las cajitas o cómo las suelo manipular. Pero bueno, del resto nada más tendría que darle aquí en copiar y es lo que me arroja aquí. Y aquí uno le cambia el color y como quiera que se vea. Siguiente. Bueno, lo siguiente es que este contenedor es un display flex.
es lo que quería explicar aquí, que nosotros tenemos un contenedor grande. Este contenedor se dispone de otros dos contenedores, que es el del título y el de los botones. Este a su vez tiene un display flex para trabajar con Flexbox, en el que están divididos en columnas, por así decirlo. O sea, tenemos una y otra debajo. Es decir, si tuviésemos otro objeto, iría debajo de los botones. Y por lo menos aquí, en este otro contenedor, se maneja de manera distinta, ya que no son columnas, sino que son filas. Y por eso va una al lado de la otra. Bueno, aquí le cambio los aspectos al H1, lo que explicaba recién. Por lo menos en este caso sí es válido hacerlo porque solamente tengo un solo H1, o sea, un solo titular. En el que le cambio lo básico, los aspectos principales de un texto, para que se vea un poquito más grande que los botones y que tenga un distinto color. Por lo menos aquí tenemos el contenedor de los botones. Esto es lo que les explicaba, este flex direction en row, que estén en fila, eso significa row. Le doy un margin top aquí para que tenga una separación con el título de la caja. Y bueno, aquí esta es como la parte más importante de este archivo SSS, que son los botones. Bueno, ya ahí se puede ver que tiene un margen, le quitamos los bordes, le quitamos el color, porque al ser un botón predeterminado de la etiqueta button, aquí como la llamamos, tiene sus propios parámetros. Entonces lo que uno trata es de modificárselos, y para eso también necesitamos como asegurarnos de que no queden residuos por ahí. Entonces por eso le quito el borde, le quito el color y lo coloco transparente para luego cambiarlo a uno que me guste más. En este caso lo dejé así. Este cursor pointer es para que cuando pase el cursor por encima se vea como que lo puedo cliquear, ¿no? Y aquí tengo una transición de 0,3 segundos que básicamente le cambia el color a uno más clarito cuando le pase el mouse por encima, que es este hover que tenemos aquí. Cuando yo coloque el mouse sobre el botón, va a cambiar al siguiente color. Y bueno, básicamente eso. Pasando ya ahora sí a la parte de las funciones o los métodos de jQuery. Aquí tenemos entonces distintas ideas que se me ocurrieron para poner a prueba cada botón. Por lo menos el botón 1, sé que lo que hace es cambiarle el fondo a su alrededor. Si yo le doy un clic, que es esta línea que se coloca aquí, que si yo le doy clic al botón 1, va a ejecutar la función de cambiarle el color al siguiente, a uno verde, que es esto que se ve aquí, simplemente con un clic. Si yo le doy clic al botón 2, va a ejecutar la función del append, que es como adjuntar un texto que yo le indique, que en este caso le coloco un emoji. Entonces, si yo doy clic a este botón, va a colocar un pollito al lado del botón, y así sucesivamente con los clics que quiera. Y el evento del botón 3 es renombrar, que es este text. También podría utilizar la etiqueta del HTML para, si quiero que el código tenga un formato de HTML, pero en este caso, como es más sencillo, solamente con el texto basta. Este texto, a pesar de que también coloca texto, así como este lo que hace es apuntarlo al que ya había, mientras que este lo que hace es como sustituirlo, por así decirlo, en el H1, en este caso, o sea, en el título. Entonces si yo le doy clic, se cambia el texto al que le indiqué aquí en la línea 14. Y bueno, ahora vamos con los eventos de doble clic. Cada botón, incluyendo el título, tiene su evento para eliminar. Por lo menos los botones le coloqué que se eliminaran de una forma distinta. Por lo menos si yo le doy doble clic al botón 1, ven que se desvanece. Si yo le doy clic al botón 2, así, ¿cómo decirlo? Es un gradiente hacia arriba lineal. Y si yo le doy clic al botón 3, bueno, doble clic, se elimina simplemente. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Bueno, ya el primero y el segundo ya lo expliqué. Este es como un desvanecido y este es como un lineal gradiente hacia arriba. Y el número 3, es un remove. La diferencia entre un remove y los otros, que el remove directamente lo borra, o sea, no queda almacenado en el documento. Por lo tanto, si yo quisiera emplear este otro método del doble clic en el título para devolver los 3 botones, aquí ven que este fade in es como, por decirlo, el desvanecido, pero a la inversa. O sea, es el mismo efecto, pero en vez de desaparecerlo, lo vuelvo a colocar. Entonces, si yo le doy doble clic, aparece el botón 1, el botón 2, pero el botón 3 ya no, porque no está almacenado, porque fue removido. Y bueno, si yo recargo aquí la página y yo, no sé, quito estos dos botones y le doy doble clic a este título, de igual manera me regresa ambos botones. Pero si yo quito el número 3, aparte de cambiarme el título porque hay un clic, si lo quiero volver a regresar, pues no se va a poder. Y bueno,
eso fue básicamente todo. Espero que mis explicaciones les hayan gustado, les hayan servido. Y bueno, nos vemos hasta la otra. Muchísimas gracias.